¿Usted aprueba las decisiones de su gobernador ante la pandemia? Ya sabe que aquí en el Heraldo Media Group cada mes damos seguimiento a cómo la gente, cómo los mexicanos califican a sus gobernantes ante la pandemia. Alejandro Caso, el director de Caudae Estrategias, está nuevamente con nosotros para hablar de esto. ¿Tienes números? Tocayo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Tocayo, muy buenos días, gusto saludarte a ti y a Alma. Pues bueno, con nuevos números, ya es la cuarta entrega que hacemos sobre la percepción de la gente sobre sus gobernadores. Decirte que en estos nuevos números tenemos resultados muy importantes. En primer lugar, comentarte que a diferencia de junio, mientras en junio solamente teníamos un gobernador por arriba del 60%, ahora en julio tenemos 4 gobernadores por arriba del 60%. Hay una ligera mejoría en la percepción de ellos. También en junio, del primer lugar al octavo lugar, teníamos gobernadores por arriba del 50%, solamente del 1 al 8. Ahora tenemos por arriba del 50% del número 1 al número 11. En la tabla, por arriba del 50%. El promedio general en junio fue del 38.6 de los gobernadores, mientras que en julio tenemos un promedio general del 40.2. Hay una ligera mejoría en la percepción de los gobernadores. Y también otro dato o datos que encontramos muy importantes, Alejandro, Alma, es que dentro de los primeros 4 lugares han sido muy consistentes, muy constantes aquellos gobernadores que se encuentran de los primeros 4 lugares, cosa contraria que sucede con aquellos gobernadores que están en las últimas 5 posiciones. Comentarles que en esta medición, de la medición de julio, el gobernador Mauricio Vila de Yucatán repite en la primera posición. Él ha sido muy consistente, como lo comentaba, ha estado en la primera posición. En algún ejercicio lo llegamos a tener en el quinto lugar, pero en esta ocasión se encuentra de nueva cuenta en el primer lugar. Otro gobernador que también ha sido muy consistente ha sido el gobernador Francisco Domínguez de Querétaro, quien se ubica en la segunda posición. En el pasado ejercicio él se ubicó en el cuarto lugar. Tenemos en el tercer lugar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pierde una posición en referencia al ejercicio que hicimos en junio. Ella se encuentra en el tercer lugar. Y en la cuarta posición, tenemos al gobernador Quirino Ordaz de Sinaloa, que en el anterior ejercicio se ubicaba en la posición número 3. Entonces, esos 4 gobernadores han sido muy consistentes, digamos que sean, en el buen sentido de la palabra, peleado por los primeros lugares. Y en la quinta posición, que ha sido un gobernador que ha venido creciendo en nuestra escala, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que como recordamos, pues el gobernador de Jalisco, Alfaro, pues ha tenido pues, un conflicto permanente con la federación, muy en particular con el vocero en esta pandemia, que es Hugo López-Gatell, sí. Hugo López-Gatell, que tiene un conflicto muy constante. Prácticamente pues cada semana hay una discrepancia con el gobierno federal. Estos son los 5 gobernadores que se ubican dentro de los primeros lugares y que han sido, como te decía, sobre todo en el caso de los primeros 4, muy consistentes. ¿Cuáles son aquellos últimos lugares? Y aquí sí, Alejandro, Alma, han sido, como comentaba, pues, algunos van en los últimos lugares en alguna medición, después salen de estos 5 lugares y luego son otros los gobernadores que ubican estas últimas posiciones. En último lugar tenemos al gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, en la posición número 32. El gobernador de Campeche, Miguel Aiza, que ha sido muy, digamos que su consistencia hacia abajo ha sido muy marcada, ya se encuentra en la posición número 31. El gobernador Rutilio Escandón de Chiapas, quien ha salido y ha regresado en la tabla baja de los gobernadores en la posición número 32. El gobernador José Ignacio Peralta, que en la encuesta pasada nuestra se ubicaba en la posición número 32, hoy recupera algunas posiciones, pero se sigue manteniendo en los últimos lugares. Y el gobernador de Veracruz en la posición número 28, quien también ubicaba este mismo lugar en el anterior ejercicio. ¿Qué gobernadores salieron de los últimos lugares? Te diría el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el gobernador Cuauhtémoc Blanco de Morelos, que en este ejercicio abandona los últimos lugares o los últimos 5 lugares para darle paso a otros gobernadores. Así que
como te comentaba, pues muy consistente. Los primeros lugares varían entre primero, segundo, tercer, cuarto lugar, y en la tabla baja, pues sí encontramos cierta inconsistencia, es decir, unos gobernadores entran y otros gobernadores salen en los últimos lugares, Alejandro. Oye, ¿no hay sorpresas en los primeros 5 mejor evaluados? Porque, como dijiste, han sido consistentes el gobernador de Yucatán, el de Querétaro, el de Sinaloa, etcétera. La jefa de gobierno también, Claudia Sheinbaum, el propio Enrique Alfaro de Jalisco. Es decir, no hay grandes sorpresas ahí. Donde sí hay algunas noticias es en el fondo de la tabla, donde dices que ya Puebla, Miguel Barbosa, sale de los últimos 5 y Cuauhtémoc Blanco. Ambas son noticias, más la de Cuauhtémoc Blanco, pero imagínate cómo andará Barbosa, que aunque ya no está en los últimos 5, pero hasta Cuauhtémoc Blanco está mejor evaluado que él. Imagínate. Sí, bueno, esa es una gran noticia. El hecho que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no se ubique en las últimas posiciones, o generalmente nos aparecía en la última posición, pues me parece que es un dato relevante, y que ya que rebase pues al gobernador Miguel Barbosa, pues también es un dato importante. Ahora, hay que recordar también, Alejandro, que son fotografías, parece un cliché, pero son fotografías del momento. Es decir, en ese momento, en el momento que nosotros estamos midiendo, que es el fin de semana pasado, es probable que en ese momento, pues, la gente que fue encuestada, pues, tenga una opinión un poco diferente sobre su autoridad, lo cual no quiere decir que en el siguiente ejercicio necesariamente vaya a ser de esa manera. Por eso es importante medirlos a lo largo del tiempo. Sí. Ya son 4 meses en los cuales nosotros hemos medido a los gobernadores y entonces tenemos variaciones importantes. Generalmente el gobernador de Morelos y el gobernador de Puebla, desde que inició la pandemia, se han ubicado en las últimas posiciones. Inclusive el gobernador Barbosa en los otros ejercicios llegó a estar en posiciones importantes. Desde que arrancó la pandemia han sido una caída constante de estos 2 gobernadores, pero en este último ejercicio sí hay que resaltarlo, que salen de los últimos lugares. Lo relevante va a ser la siguiente medición, es decir, en agosto, para ver si estos movimientos fueron, digámoslo, un asunto perceptual de unos cuantos días o en efecto empiezan a mejorar su opinión y la forma en que los perciben los ciudadanos. Es importante recalcar, Alejandro, que por un lado está la política pública que pueden la autoridad en este caso llevar a cabo, y por otro lado está también la comunicación. No hay política pública suficiente y buena si no hay una buena comunicación, como no habrá comunicación que de alguna u otra manera pueda tapar si no hay una política pública adecuada. Entonces es una mezcla de las 2 cosas, por lo cual va a ser muy importante estar dándole seguimiento a este tipo de evaluaciones y mediciones. Pues el próximo mes nos escuchamos de nuevo, tocayo. Con muchísimo gusto, y bueno, pues para poder hablar de estos temas y poder también tener una opinión un poco más profunda, sobre todo si es mucho más estable estos gobernadores que hemos estado comentando, y también ver si tenemos alguna variación en la parte de arriba, que es importante también resaltarlo, han sido muy consistentes en su calificación. Sí, los 5 primeros han sido muy consistentes. Muy bien. Te diría los 4, tocayo. Enrique Alfaro es quien ha venido subiendo, pero los primeros 4 sí han sido muy, muy, muy consistentes. Ok, de acuerdo. Gracias, tocayo, un abrazo. Muchísimas gracias, un placer saludarlos. Buen día, igualmente.